En el vasto universo del espectáculo mexicano, pocas figuras han logrado sostener una trayectoria tan sólida, tan profundamente querida y a la vez tan escrutada como Leticia Calderón. Durante décadas, su nombre ha sido sinónimo de elegancia, disciplina, entrega absoluta al trabajo y una capacidad única para conectar emocionalmente con el público. Sin embargo, detrás de la luz intensa de los reflectores, en los rincones más silenciosos de su vida privada, se gestaba una verdad dolorosa que, con el tiempo, terminaría revelándose de la manera más desgarradora posible. Una confesión inesperada, cargada de lágrimas, proveniente de quien menos se imaginaba: su propio hijo. Para entender la magnitud del impacto, es necesario retroceder, observar cuidadosamente los años recientes y reconstruir aquellas señales casi imperceptibles. Miradas perdidas, silencios prolongados, ausencias justificadas con frases que nunca decían toda la verdad y que hoy toman una nueva forma, casi profética, tras la confesión que cambiaría para siempre la percepción pública sobre la actriz. Leticia Calderón siempre se ha mostrado fuerte, tras su divorcio mediático, tras sus batallas personales, tras los constantes retos de criar a sus hijos en condiciones que exigían valentía y estabilidad emocional. La actriz había demostrado una y otra vez que nada podía quebrarla. Pero lo que pocos sabían era que, incluso la mujer más fuerte puede caer cuando el dolor llega desde el lugar más sagrado: el hogar, la familia, la maternidad. Los rumores tenían tiempo circulando. Se hablaba en voz baja, en pasillos de foros televisivos, en entrevistas no publicadas, en conversaciones entre colegas que habían captado detalles que preferían no comentar en público. Algo pasaba, algo que afectaba a Leticia de manera tan profunda que su brillo habitual parecía opacarse, como si el peso de una verdad incómoda la obligara a sostener una sonrisa que no siempre le salía natural. Durante meses, los fanáticos notaron pequeños cambios. Fotografías donde su semblante parecía más cansado. Entrevistas donde su tono se volvía reflexivo, casi nostálgico, como si estuviera despidiéndose de una etapa de su vida que había marcado su identidad. Una frase recurrente que empezaba a repetirse: lo importante ahora es mi familia. Nadie imaginaba que esas palabras escondían un trasfondo tan doloroso. El primer indicio claro surgió cuando Leticia comenzó a disminuir sus apariciones públicas. No era algo abrupto. Más bien, un proceso gradual que llamó la atención de quienes conocían su inagotable energía. La actriz siempre había sido trabajadora, incansable, protagonista absoluta en los proyectos que tocaba. Sin embargo, en el último año, había rechazado papeles importantes, cancelado participaciones en eventos y preferido permanecer en casa, lejos del bullicio de los medios. Su círculo más cercano lo atribuía al deseo de pasar más tiempo con sus hijos, especialmente con Luciano, quien siempre había sido un pilar emocional en su vida. Lo que nadie sabía, al menos no fuera de las paredes de su hogar, era que aquel silencio tenía un motivo más profundo. Uno que marcaba el inicio del derrumbe emocional que se avecinaba. A medida que las semanas avanzaban, la conexión entre madre e hijo empezó a mostrar fisuras imperceptibles para un extraño, pero demasiado evidentes para quienes sabían lo estrechísimo que siempre había sido su vínculo. Un distanciamiento sutil, una tristeza contenida en los ojos de Luciano, un comportamiento más reservado, casi introspectivo, que contrastaba con su alegría habitual. Leticia lo notaba, lo sentía. Una madre siempre sabe cuando algo no está bien, incluso cuando el mundo entero no percibe nada. Y aunque intentaba ocultar su angustia, las noches se volvían cada vez más largas, cargadas de preguntas sin respuestas, de conversaciones inconclusas, de intuiciones que le desgarraban el alma. Los seguidores comenzaron a notar un detalle inquietante. Mientras Leticia compartía en redes mensajes de fortaleza, agradecimiento y esperanza, su hijo se mantenía en un silencio absoluto. No había publicaciones, no había fotografías recientes junto a su madre. No había la habitual interacción que durante años había enternecido al público.
La distancia digital se convirtió en un símbolo silencioso de una distancia emocional que Leticia ya no podía disimular. A mediados de aquel año, la actriz canceló inesperadamente una entrevista televisiva que llevaba meses programada. La razón oficial fue un asunto familiar urgente. La razón real solo la conocían 3 personas: Leticia, su hijo, y el secreto que comenzaba a presionar desde adentro, listo para estallar. Aquel día, según una fuente cercana, Leticia se encerró en su casa durante horas, intentando conversar con su hijo, intentando encontrar la raíz del dolor que lo atormentaba. Lo que encontró, sin embargo, fue una barrera, un muro emocional que jamás había visto en él. Sus lágrimas, silenciosas al principio, se convirtieron en un llanto contenido que hacía temblar sus manos. Para una madre, ese es el sonido que más destruye. La prensa empezó a especular. Se habló de problemas de salud. Se habló de estrés laboral. Se habló incluso de un posible retiro temporal. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que el verdadero motivo tenía que ver con una confesión que aún no había sido pronunciada, pero que ya estaba destruyendo algo dentro de la familia Calderón. Fue durante una tarde aparentemente normal, una tarde cualquiera, cuando todo comenzó a desmoronarse de manera definitiva. Según fuentes familiares, Leticia regresó a casa después de una breve reunión de trabajo. La casa estaba inusualmente silenciosa. Su hijo estaba allí, sentado, con una expresión que ella nunca olvidaría jamás en la vida. No era tristeza común, no era un malestar pasajero. Era el rostro de alguien que estaba a punto de revelar la verdad más dolorosa que había guardado durante mucho tiempo. «Mamá, tenemos que hablar», le dijo con la voz entrecortada. El corazón de Leticia se detuvo. Una frase simple, pero que anunciaba el principio del fin de su tranquilidad emocional. Aquellas palabras marcaron la línea que separó su vida en un antes y un después. Luciano comenzó a llorar. Un llanto profundo, desde el alma. El tipo de llanto que solo aparece cuando la verdad se vuelve demasiado pesada para continuar escondida. Leticia se acercó, lo abrazó, intentó contenerlo, pero él se apartó con suavidad. No porque no quisiera estar cerca de ella, sino porque necesitaba decirlo. Necesitaba liberarlo. La confesión estaba a segundos de salir, y aunque aún no la pronunciaría hasta el capítulo siguiente, ese instante, el instante en el que un hijo llora frente a su madre, luchando entre la culpa y el dolor, fue el verdadero inicio de la tragedia. A partir de ese momento, Leticia comprendió que lo que se avecinaba no sería fácil, que las sospechas que habían rondado su mente, aquellas que había evitado por miedo a la verdad, estaban a punto de materializarse. El mundo entero estaba a punto de descubrir lo que Luciano finalmente admitió entre lágrimas. Pero para Leticia Calderón, la verdadera tragedia no fue la confesión en sí, sino el saber que su hijo había llevado ese peso en silencio durante tanto tiempo, demasiado tiempo. El silencio que siguió a aquel «Mamá, tenemos que hablar» fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la casa. Leticia Calderón sintió cómo su respiración se volvía pesada, cómo su corazón golpeaba dentro de su pecho, con una fuerza que no experimentaba desde hacía muchos años. La mirada de Luciano, bañada en lágrimas, era la de alguien que había cargado con un secreto demasiado grande para su edad, demasiado doloroso para seguir ocultándolo, demasiado corrosivo como para no haber dejado huellas en su alma. Leticia se sentó frente a él sin decir una palabra. Sabía que cualquier intento de apresurarlo sería contraproducente. Los ojos de una madre no necesitan explicaciones. Ella ya intuía que lo que su hijo estaba a punto de confesar no sería algo simple, no sería algo pasajero, no sería algo que pudiera arreglarse con una conversación suave o una noche de descanso. Luciano apretó las manos. Respiró hondo. Su voz tembló. «Mamá, ya no puedo más». Esa frase, más que un anuncio, era una advertencia. Era el resultado de meses, quizás años, de lucha interna. Leticia se llevó una mano al pecho, como si intentara prepararse para un impacto emocional del que aún no sabía la magnitud. En realidad,
Ninguna madre está preparada para escuchar que su hijo ha sufrido en silencio. Ninguna. El joven tragó saliva. Las lágrimas seguían cayendo sin control. Intentó hablar varias veces, y cada intento terminaba en un suspiro roto. Leticia lo miraba en silencio, sin interrumpir, sin presionar, esperando el momento en que él pudiera reunir la fuerza necesaria para decir aquello que lo atormentaba. Mamá, yo no quería que te enteraras así, pero ya no puedo fingir más. La actriz sintió como sus ojos se humedecían. Le tomó la mano con suavidad, pero Luciano volvió a retirarla, no por rechazo, sino por desesperación. Él necesitaba decirlo con su propia voz, necesitaba asumirlo para liberarse. Los minutos parecían horas. El sonido del reloj en la pared retumbaba como un recordatorio cruel del tiempo perdido, del silencio acumulado, de las conversaciones que nunca tuvieron y que ahora pesaban como montañas sobre los hombros de ambos. Finalmente, Luciano habló, y lo que dijo marcaría su relación para siempre. «Mamá, todos tenían razón. Lo que tú sospechabas, lo que la gente decía, es verdad». Leticia se quedó helada. Su corazón pareció detenerse por un instante. Sus peores temores comenzaban a tomar forma. Pero Luciano no se detuvo allí. El dolor había encontrado una salida. Yo sabía que te iba a doler. Por eso nunca te lo dije. No quería verte sufrir, no quería decepcionarte, pero ya no podía seguir mintiéndote. Cada palabra era un golpe, un corte invisible, una herida que abría otra y otra más. Lo que seguía era peor. Luciano confesó lentamente, como si cada sílaba le arrancara un pedazo de alma. Confesó que había ocultado cosas durante años, que había mentido en situaciones que Leticia creía claras, que había callado hechos que ahora parecían gritar desde la memoria. Confesó que hubo personas que lo manipularon emocionalmente, que lo hicieron sentir culpable por cosas que él nunca tuvo que cargar. Confesó que había vivido bajo el peso del juicio ajeno, de la presión social, del acoso disfrazado de amistad, del señalamiento constante por ser el hijo de alguien famoso. Pero lo más duro, lo que desgarró a Leticia completamente, fue escuchar cómo su propio hijo admitía que había sufrido en silencio, temiendo que ella interpretara sus cambios emocionales como un fracaso personal. «No quería que pensaras que era tu culpa», dijo él, con la voz rota. «Por eso nunca te dije nada. Pero sí, mamá, lo que sospechabas era cierto. Todo ese tiempo yo estaba mal. Yo no sabía cómo pedir ayuda». Leticia cerró los ojos. Era como si el mundo entero se le viniera encima. Se reprochó no haber preguntado más, no haber investigado más, no haber empujado las conversaciones que Luciano evitaba. Se sintió responsable, impotente, como si hubiera fallado en lo único que siempre había prometido hacer bien: proteger a sus hijos. Intentó abrazarlo. Esta vez él no se apartó. Y allí, en el abrazo más doloroso de su vida, Luciano terminó de romperse. «Sí, mamá, todo lo que decían era verdad. Yo no estaba bien. Y me da miedo. Me da miedo haber llegado demasiado lejos sin decirte nada». Ese miedo, pronunciado con tanta vulnerabilidad, fue la frase que finalmente hizo que Leticia rompiera en llanto. Por primera vez en muchos años, la actriz lloró sin intentar ocultarlo, sin intentar controlarlo, sin el blindaje emocional que la fama le obligó a construir. Lloró como madre, como mujer, como ser humano que acababa de descubrir la dimensión del sufrimiento de su hijo. Durante largos minutos no hubo palabras, solo el sonido de los dos abrazándose, llorando, intentando reconstruir de inmediato una confianza que había sido sometida a meses de silencio y sombras. Cuando Luciano logró calmarse un poco, continuó relatando lo que había vivido. Contó cómo se había sentido presionado por comentarios que le hacían en redes sociales. Contó cómo se había sentido observado, comparado, señalado por errores que ni siquiera eran suyos. Contó cómo había recibido críticas crueles por cosas tan simples como su apariencia, su forma de hablar, su capacidad para relacionarse con los demás. Me decían que yo era un problema,
que te hacía daño, que tú serías más feliz sin mí. Yo me lo creí. Esas palabras fueron un puñal directo al corazón de Leticia. Nunca, respondió ella con firmeza. Eso jamás será cierto. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor. Pero Luciano no había terminado. Había algo más, algo que lo estaba destruyendo por dentro. Algo que justificaba por qué ahora, después de tanto tiempo callando, finalmente se había derrumbado. Él respiró hondo. Miró a su madre con una mezcla de culpa y miedo. Mamá, hay algo que no sabías. Algo que intenté ocultar. Pero fue verdad todo este tiempo. El silencio volvió. Leticia sintió una presión en el pecho. Y entonces la frase que cambiaría todo llegó. Yo sabía que estaba sospechando. Y sí, mamá. Todo aquello que temías era cierto. Era la confirmación final. El reconocimiento del secreto peor guardado. La aceptación de que Leticia había vivido años intentando proteger a su hijo, mientras él vivía años intentando protegerla a ella, de su propia verdad. La actriz sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Luciano, con la voz casi apagada, añadió. Perdóname, mamá. No quería que sufrieras. No quería ser una carga. Pero ya no podía seguir mintiendo. Leticia lo abrazó con una fuerza que recogía amor, miedo, desesperación y un instinto casi animal de proteger aquello que más ama en la vida. En ese momento, supo que la confesión de su hijo era apenas el comienzo. Que lo más duro, las consecuencias, las explicaciones, el impacto mediático, el juicio público, estaba por venir. Pero también supo que haría cualquier cosa para ayudarlo a sanar, incluso enfrentar al mundo entero. La confesión de Luciano no solo marcó un antes y un después en la vida de Leticia Calderón, se convirtió en el epicentro de una tormenta emocional y mediática que nadie en su círculo íntimo estaba preparado para enfrentar. Lo que había comenzado como una conversación privada entre madre e hijo, una conversación desgarradora, necesaria, inevitable, ahora se transformaba en un proceso mucho más complejo. Reconstruir lo que el silencio había roto, proteger a quien más amaba, y al mismo tiempo enfrentarse al juicio implacable del público. Días después de la confesión, la atmósfera en la casa de Leticia cambió por completo. El hogar que siempre había sido un refugio cálido, lleno de risas, fotos familiares y recuerdos de una vida compartida, se volvió un espacio cargado de conversaciones difíciles, de visitas discretas de especialistas, de llamadas constantes de amigos preocupados y de decisiones que la actriz debía tomar con cuidado quirúrgico. Ya no era la actriz exitosa enfrentando un guión complejo. Era una madre enfrentando una realidad dolorosa que superaba cualquier trama televisiva. Luciano, después de liberar su verdad, parecía más sereno, pero también más vulnerable. La revelación no lo había destruido, lo había agotado emocionalmente. Y aunque ya no llevaba el peso del secreto, ahora enfrentaba el miedo a lo que vendría después. Cada mañana se levantaba con el temor de que su madre lo mirara diferente, de que su confesión hubiera cambiado algo esencial entre ellos. Pero Leticia, con una fortaleza que solo nace de un amor incondicional, se encargó de demostrarle lo contrario. Hijo, lo que dijiste no cambia lo que eres, no cambia mi amor por ti, no cambia nada importante. Le repetía una y otra vez, como un mantra protector. Sin embargo, la calma en el interior del hogar contrastaba con el huracán que comenzaba a formarse afuera, porque el secreto ya no estaba completamente a salvo. Las primeras filtraciones. Todo comenzó con un mensaje ambiguo en redes sociales, un comentario aparentemente inocente de un usuario anónimo. Algo grave pasa en la familia Calderón. Alguien confesó lo que todos sospechaban. La frase explotó como una chispa en un ambiente saturado de rumores. Los portales de espectáculos comenzaron a especular. Algunos periodistas aseguraban tener información exclusiva. Otros inventaban teorías, relacionando la ausencia pública de Leticia con supuestos conflictos internos. En cuestión de horas, miles de usuarios discutían el tema. Algunos defendían a Leticia con pasión.
Otros, sin escrúpulos, repetían versiones distorsionadas o completamente falsas. La actriz, consciente de que una parte de la verdad podía volverse pública si no actuaba con firmeza, tomó una decisión crucial: proteger a su hijo a cualquier costo. Canceló compromisos, instruyó a sus representantes para que evitaran declaraciones y reforzó la seguridad de su información personal. Pero el daño ya estaba hecho. Después de tanto tiempo guardando silencio, el mundo empezó a cuestionar. Lo inevitable ocurrió una mañana cualquiera. Un programa matutino publicó un titular ambiguo pero explosivo. El hijo de Leticia Calderón rompe en llanto y confirma lo que muchos sospechaban. La noticia se volvió viral antes de que terminara el desayuno en miles de hogares mexicanos. El titular no explicaba nada, pero sugería demasiado, y el público, como siempre, llenó los espacios vacíos con teorías, conjeturas, interpretaciones. Leticia recibió decenas de llamadas ese día. Productores, compañeros actores, directores, familiares lejanos, e incluso periodistas que en el pasado habían respetado su privacidad. Ella no respondió ninguna, porque ese día, todo lo que importaba estaba en su casa, en la habitación donde Luciano permanecía en silencio, temiendo que el mundo lo juzgara sin conocer la historia completa. «Mamá, ¿te van a culpar a ti?», preguntó él con un hilo de voz. Leticia se sentó junto a él. Le tomó la mano y respondió con la serenidad de quien ha convertido el amor en armadura. «No me importa quién me culpe. Lo único que importa es que tú estés bien». Ese fue el momento en que decidió enfrentar la situación con transparencia, pero también con dignidad. A pesar de su resistencia inicial, Leticia comprendió que guardar silencio solo alimentaría las especulaciones. Era necesario hablar. Era necesario adelantarse a las versiones malintencionadas. Era necesario poner un límite antes de que las mentiras tomaran más fuerza. Seleccionó cuidadosamente a la periodista que la entrevistaría. Una profesional que la había acompañado durante años, que conocía su trayectoria y que jamás había traicionado su confianza. La entrevista se grabó en su casa, en un ambiente íntimo, sin luces excesivas, sin maquillaje cargado, sin teatralidad. Leticia apareció frente a la cámara con un semblante sereno pero firme. Los ojos hinchados delataban noches sin dormir. La voz, aunque suave, transmitía la gravedad del momento. «Mi hijo ha vivido una situación muy complicada», empezó diciendo, «y como madre mi prioridad absoluta ha sido protegerlo». No dio detalles, no mencionó nombres, no explicó su confesión. Pero dejó claro algo fundamental. Lo que estamos viviendo es un asunto familiar, delicado, que estamos atendiendo con profesionales. Les pido respeto, humanidad y prudencia. Las palabras fueron recibidas con reacciones divididas. Muchos aplaudieron su coraje, otros exigieron más información, pero lo que nadie pudo negar fue su honestidad emocional. La entrevista se convirtió en tendencia mundial. Su rostro, lleno de dolor contenido, despertó empatía incluso entre quienes nunca habían seguido su carrera. Y sin embargo, la sombra del juicio público continuaba creciendo. A pesar de los esfuerzos de su madre, el peso de la exposición mediática empezó a lastimar a Luciano. No porque la prensa revelara detalles concretos, que nunca lo hizo, sino porque él sabía que millones de personas hablaban de él sin conocerlo. Leía comentarios hirientes, opiniones ignorantes, burlas disfrazadas de humor. Leticia hizo todo lo posible por protegerlo de esa avalancha, pero en la era digital ninguna barrera es perfecta. Hubo noches en que Luciano no lograba dormir. No lloraba como antes, pero se quedaba en silencio, mirando la pared, como si intentara procesar emociones demasiado grandes para su corazón joven. Leticia permanecía con él, sentada a su lado, recordándole que no estaba solo. «Hijo, esto va a pasar. Nada dura para siempre. El ruido se irá. Y lo más importante, yo siempre estaré contigo». Poco a poco, con ayuda profesional, Luciano empezó a recuperar estabilidad, a reconstruir su autoestima, a entender que la opinión del público no define su valor. Pero el proceso fue lento.
difícil, y Leticia caminó cada paso con él. El escándalo, contra todo pronóstico, no destruyó a Leticia, la transformó. La actriz aprendió a decir no, a poner límites, a priorizar el bienestar emocional de su familia por encima de cualquier contrato o expectativa externa. Rechazó papeles importantes, se alejó de redes sociales durante meses y se permitió la vulnerabilidad sin sentir que eso manchaba su imagen profesional. Este episodio despertó en ella un nuevo propósito: usar su plataforma para hablar de salud emocional, de la presión que enfrentan los hijos de personas públicas, de la crueldad del juicio social. En una de sus pocas declaraciones públicas, dijo: "Ningún joven debería sentirse culpable por ser quien es. Ninguna madre debería sentir que falló por no haber visto antes lo que su hijo callaba. Todos merecemos compasión". Su mensaje tocó a miles de familias. Se convirtió en referencia de fortaleza maternal, en símbolo de resiliencia. El cierre del círculo, la verdad, por fin en su lugar. Con el paso de los meses, la tormenta comenzó a disiparse. El interés mediático disminuyó. Las especulaciones perdieron fuerza. La vida de Leticia y Luciano, aunque ya nunca sería exactamente igual, empezó a encontrar un nuevo equilibrio. La confesión que una vez los destruyó ahora se convertía en el comienzo de una etapa más honesta, más unida, más madura. «Gracias por decírmelo, hijo», le dijo Leticia una noche, mientras cenaban juntos. «Perdón por habértelo ocultado tanto tiempo», respondió él. «No importa lo que pasamos, lo importante es que estás aquí, y estamos mejor que antes». Y era verdad. Luciano ya no vivía con el peso del silencio. Leticia ya no vivía con el peso del miedo. La familia, aunque marcada por la adversidad, había encontrado un camino hacia adelante. Un camino que no necesitaba explicaciones al mundo, solo necesitaba amor. El mismo amor que los salvó de la caída más dura de sus vidas. La historia de Leticia Calderón y Luciano no es solo el relato de una confesión dolorosa ni de una tormenta mediática que sacudió a una de las actrices más queridas de México. Es, sobre todo, una lección profundamente humana sobre la fragilidad, la fuerza y la importancia de enfrentar aquello que duele antes de que se convierta en un peso insoportable. Durante muchos años, Leticia fue vista como una profesional impecable, capaz de interpretar papeles intensos sin que nadie imaginara las batallas silenciosas que libraba en casa. Su imagen pública de mujer fuerte y resiliente ocultaba, no por decisión, sino por protección maternal, las sombras que se acumulaban alrededor de su hijo. Y cuando finalmente todo estalló, cuando las lágrimas de Luciano abrieron la puerta a una verdad que había permanecido escondida demasiado tiempo, Leticia no reaccionó como una estrella, reaccionó como una madre. Ese momento marcó el inicio de una transformación profunda en ambos. Luciano dejó de cargar solo con sus miedos, y Leticia dejó de vivir entre sospechas y silencios. El dolor compartido se convirtió en un puente que los unió más fuertemente de lo que cualquier circunstancia podría haber dividido. La confesión, por devastadora que fuera, no destruyó su vínculo, lo fortaleció, porque así es el amor verdadero. No se derrumba ante la verdad, sino que encuentra en ella la oportunidad de reconstruir con más honestidad, más empatía y más humanidad. En medio del ruido mediático, de los titulares sensacionalistas y de la presión de una sociedad que exige explicaciones que no le corresponden, Leticia eligió la ruta más difícil pero más digna. Guardar silencio ante los detalles, pero hablar con valentía sobre lo que realmente importa. Su mensaje no fue para defenderse ni para ofrecer versiones. Su mensaje fue para proteger a su hijo y, al mismo tiempo, para abrir una conversación necesaria sobre lo que viven tantas familias, famosas o no, cuando la salud emocional se convierte en un desafío que muchos prefieren ocultar. Leticia enseñó al público que ser fuerte no significa no llorar, no sufrir o no equivocarse. Ser fuerte significa seguir adelante incluso cuando el corazón está roto. Significa pedir ayuda cuando es necesario y significa reconocer que nadie tiene la obligación de enfrentar la vida en soledad. Su testimonio, aunque nunca detallado, aunque siempre respetuoso, dejó una huella en miles de hogares.
donde otras madres y otros hijos se vieron reflejados en su historia. Por su parte, Luciano encontró un camino hacia la recuperación gracias al amor incondicional de su madre, al acompañamiento profesional y a su valentía para aceptar que guardar silencio nunca lo protegería realmente. Aprendió que hablar, por doloroso que sea, es el primer paso para sanar. Aprendió que pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino de madurez. Y aprendió que, incluso cuando el mundo parece juzgar, la voz de una madre puede ser el refugio más poderoso. La travesía de esta familia nos recuerda algo fundamental. Detrás de cada figura pública hay seres humanos con miedos, sueños, heridas y esperanzas. La fama no los hace invencibles. Las cámaras no los protegen del dolor. El éxito profesional no los resguarda de los desafíos cotidianos que cualquiera puede enfrentar. Y si algo queda claro tras todo lo que vivió Leticia, es que la empatía es un deber colectivo. No se trata de invadir su intimidad, sino de comprender que cuando una persona pide respeto, cuando una madre defiende a su hijo, cuando una familia atraviesa una crisis, lo mínimo que podemos ofrecer es humanidad. Hoy, tanto Leticia como Luciano continúan avanzando, paso a paso, con más fortaleza que antes. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ahora caminan juntos con la verdad como compañera, no como enemigo. Leticia ha encontrado una nueva misión en su vida. No solo seguir actuando, sino también alzar la voz sobre la importancia del bienestar emocional. Y Luciano, después de haber tocado el punto más vulnerable de su historia, está aprendiendo a confiar nuevamente en sí mismo, en su madre y en el mundo que lo rodea. Esta historia no termina con un escándalo, no termina con una crisis, termina, o mejor dicho, continúa con la esperanza. Con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la sinceridad y el amor pueden convertirse en luz, y con la convicción de que ninguna confesión, por difícil que sea, tiene el poder de romper un vínculo cuando ese vínculo está hecho de verdad, paciencia y de dedicación. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te recordó la importancia de la empatía y del apoyo familiar, te invito a formar parte de nuestra comunidad. En este canal analizamos lo que se esconde detrás de los titulares, profundizamos en las historias humanas y damos voz a las emociones que muchas veces quedan enterradas bajo el ruido mediático. Aquí no solo contamos noticias, las entendemos, las contextualizamos y las vivimos contigo. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes especiales, investigaciones exclusivas y narraciones profundas sobre las celebridades que han marcado generaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video lleno de análisis, sensibilidad y contenido de calidad. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más, qué aprendizaje te dejó y qué temas te gustaría que investigáramos en el futuro. Tu apoyo es lo que permite que sigamos creando contenido honesto, humano y profundamente conectado con las realidades que muchos prefieren ignorar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad y por creer en el poder de las historias que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, aquí, tu voz siempre importa.